Hoy es 19 de octubre, hoy es el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, así que desde el canal de Jesús Ramírez, desde Madrid, la capital de España y del fútbol, os deseo un abrazo y un ánimo enorme a todas esas personas afectadas. Poco a poco saldremos de este gran agujero que es el cáncer de mama. Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es jueves 19 de octubre del 2023. Hoy es un día, pues la verdad que un poquito gris, está encapotado, está lloviendo, pero aún así somos felices. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos al mejor estadio del mundo. Bueno, pues vengo por la calle, vengo con el paraguas y resulta que me va quitando pelos. Me pega cada tirón en la cabeza, no lo entiendo. Oye, a todas esas personas que manejan la motocicleta, la moto, diferentes vehículos de dos ruedas, ahora que está el día, pues como estáis observando, muy lluvioso, pues tened cuidado porque os podéis resbalar con cualquier cosa. Por ejemplo, con las líneas pintadas en la calzada, eso resbala demasiado. De verdad, que no quiero que mis suscriptores sufran ningún tipo de accidente. Aprovechando que está el camión en medio, pues vamos a sacar la parte de la fachada oeste. Hemos visto estos días cómo colgaban estas cintas de la parte del Skywalk, ese paseo 360 grados que está aquí en Castellana, pero parece que han quitado una de ellas. A ver, han quitado una de ellas y han dejado la otra colgando. Veremos a ver, porque entramos en plazo de la colocación de esas letras en la parte de la fachada oeste, así que habrá que estar muy atentos. Bueno, pues vamos a comenzar la vuelta. Como siempre, empezamos por la esquina de la Torre B. Mirad cómo avanzan en la colocación de esas hojas en vertical. Ahí lo vemos, en este sector de la parte interna de la Torre B, es aquí en cara hacia la parte de Concha Espina. Ahí también podemos ver las estructuras. Va a pasar un camión, así que corto. Un camión, menudo camión. Este es el de las lamas. ¿Se llevará? ¿Traerá? Qué gran pregunta, JR. Bueno, lo dicho, ahí tenemos la esquina de la Torre B, lo que estábamos comentando, pero luego veremos mucho mejor cuando accedamos al interior del Santiago Bernabéu, porque hay una de esas zonas ahí dentro del Tour Bernabéu que podemos ver perfectamente lo que va ocurriendo en esa parte. Y mirad, aquí a la izquierda, todo totalmente despejado ya, sin plataforma. Ahora veremos la base de hormigón de esa grúa torre que estaba aquí. Como poco a poco ya hemos dejado de escuchar ese pica pica, ese martillo percutor que estaba ahí, dale que te pego, con la base de hormigón. Y nada, aquí esta grúa del elenco de Aguilar continúa dejando material en la parte superior de la Torre B. Vamos a ir cruzando, aprovechando que está en verde, ya sabéis, niños, niñas, hasta que no esté el semáforo en verde, y cuando está así parpadeando os paráis, no crucéis, hay que tener cuidado. Cuando esté en verde cruzáis, cuando no, pues no cruzáis y os quedáis en casa jugando al Fortnite. Bueno, hoy nos asomamos sin subirnos a la valla por el peligro que conlleva. Ya sabéis que los días de lluvia no subo porque resbala demasiado. Seguimos viendo todo este material que vimos ayer y antes de ayer como traían para las estructuras de acceso en esta zona del Santiago Bernabéu. Aquí tenemos el chorizo embutido, me imagino que serán nexos por la forma más o menos. Seguimos viendo la columna unipersonal, que de momento no utilizan, y ahí a la derecha pues un montón de material, todo ese material que seguirán utilizando para las puertas de acceso. Hasta incluso al fondo podemos ver también esos armarios de las lamas que han ido subiendo en la zona de las viseras, y que cuando pasemos por Concha Espina veremos a ver cuántas han colocado, si es que han colocado. Así que vamos hacia Castellana. Vamos yendo hacia Castellana y lo dicho, vamos a ampliar toda esta parte de aquí para ver esas cintas que caen de la parte del Skywalk, donde han dejado solamente esta de aquí. Veremos a ver qué ocurre, veremos a ver qué pasa, y también podemos plasmar esa imagen de la fachada en la zona interna cuando pasemos al interior desde los anillos de la Torre B. A ver qué podemos ver en la parte interna, porque a lo mejor tenemos novedades respecto a las letras que tienen que poner en el nuevo Bernabéu. Ostras chicos, ostras chicas, justo lo digo antes, que hay que tener cuidado con el tema de las motocicletas, y efectivamente acaban de arrollar a una. Por favor, de verdad, mucho cuidado, Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal, bienvenidos y bienvenidas a la parte de Castellana y lateral oeste. Veo que están colocando lamas. A ver,
están colocando lamas en esa parte del hueco de la zona norte del lateral oeste. Y ahí también vemos que están descargando nuevas lamas para esa parte de la fachada. Vamos a plasmar lo que decíamos antes, esta parte de Castellana, donde ya sabéis que han estado demoliendo la base de hormigón. Esto es lo que queda de escombro. Ayer veíamos un montículo más grande, por lo tanto se han ido llevando y por lo tanto lo irán dejando totalmente despejado para la remodelación y pavimentación de toda esta zona de Castellana. Esto no se va a quedar así, porque mirad el suelo como está. El suelo está muy deteriorado por la obra y ya sabéis que en los renders, en los vídeos del nuevo Bernabéu, se ve una calzada muy bonita, se ve un asfalto precioso. Ahí tenemos las puertas de acceso, ahí tenemos a un pedazo de crack trabajando en la zona de las puertas, no en las pantallas. No sabría exactamente adivinar qué es lo que está haciendo. Y las otras pues siguen prácticamente igual. Lo que hemos visto antes, están descargando nuevas lamas. Esas lamas que tienen que ir intercambiando por las antiguas, por las que hacen tener mucha separación en esta parte de la fachada oeste. Este hueco que tenemos aquí, que como podemos observar, ahí a la izquierda quedan dos filas, dos columnas más bien, por retirar, por intercambiar esas lamas. Vienen hasta los bomberos y todo, del accidente que hemos visto ahora. Bueno, estas son las lamas que tienen que cambiar. Ahí al fondo tenemos la torre C y vamos a seguir andando. Es increíble, han venido hasta los bomberos, Mira, 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 mira. La que hay liada. Pasa una persona delante de mí y empieza a decir: anda que no habré visto yo vídeos del JR este, anda que no habré visto. Un saludo. No sé vosotros, no sé vosotras, pero yo ya tengo hambre, Bueno, dejamos atrás la Castellana, el lateral oeste, y nos vamos a la esquina de la torre C y fondo norte. Vamos dejando atrás la fachada oeste y llegamos a la esquina de la torre C. Ahí en la parte superior todavía falta un hueco por colocar esa lama de cierre. En la parte inferior de las viseras, a ver si pasa el camión, ahí está. Tienen que ir alineando las que han colocado también. Y están recogiendo la grúa. Están recogiendo la grúa que estaba ayer aquí, en esta esquina de la torre C. Están bajando el telescópico. Eso, o la están preparando para subir esas lamas que faltan. Seguimos. Vamos avanzando y mirad cómo siguen completando todas esas estructuras en la parte de los nuevos accesos que tenemos aquí en el fondo norte, en la parte más cercana a la torre C. En estos precisos instantes ya están colocando esas hojas que vienen en pack. Por cierto, están colocando ya en esa nueva puerta que vimos como hace poco colocaban esas estructuras. Vamos a Rafael Salgado. Esta plataforma que la vemos bajando en estos precisos instantes de la zona de las viseras, y aquí estamos en la zona del fondo norte y Rafael Salgado. Por lo que puedo observar, tienen una enorme plataforma de tijera diésel trabajando todavía y operando en la zona de las nuevas pantallas LED que han ido colocando en las puertas de acceso. Ahí podemos ver cómo siguen con los últimos ajustes, a ver si dentro de poquito vemos cómo ya están totalmente encendidas todas esas pantallas, que será un día épico y histórico, ¿o no? Ahí podemos ver también acopiadas, almacenadas y agrupadas todas estas nuevas lamas, que es posible que el camión que hemos visto en el fondo sur cuando comenzamos el vídeo haya descargado todas estas nuevas lamas que tenemos ahora mismo en pantalla. Seguimos viendo cositas, mucho movimiento también en esa parte de la torre D, parte interna, con esas nuevas cajas que han traído para el interior. Tengo unas ganas de entrar, de acceder al interior que no veas, porque madre mía, la que está cayendo. Y mira que vengo preparado con el paraguas que me regaló a Susi para la cabeza, pero aún así no lo tapo entero y me estoy empapando los brazos. Por cierto, que falta hacía que lloviera en Madrid ya, Llevábamos una buena temporada, así que cayese agua en la capital. Yo le llamo gotas caen cuando llueve. Oye, hijo, ¿está lloviendo? Sí, gotas caen, mamá. Aquí tenemos la parte norte de Padre Damián. Poco movimiento tenemos en la zona. Vemos ahí esa plataforma, como vimos en el día de ayer. Parece que está castigada. Oye, no te muevas, oye, no te vas a casa, estás castigado trabajando. Y aquí a la izquierda pues seguimos viendo pues esas lamas de rejilla. Esas lamas de rejilla que ya sabéis que van subiendo
y que por lo tanto, por lo que puedo observar, parece que hay menos. Y muy buena noticia, esta grúa que tenemos a la izquierda es la encargada de subir esas lamas de rejilla a la parte superior de la fachada este. Bueno, en estos instantes no están subiendo lamas de cierre porque tenemos ahí el útil con las que suben las lamas a la parte superior. Lo que sí están haciendo es colocar los bancos de granito. Esa grúa que tenemos aquí a la derecha está colocando los bancos de granito en esa zona de la plaza de Sagrados Corazones. Ahora veremos desde la misma cómo van con todo ese trabajo. Es que tiene que pesar una barbaridad cada banco de granito que tenemos aquí, ¿eh? Normal y lógico que lo hagan con la grúa que tienen aquí instalada. Y llegamos justo en el momento en el que están descargando más, ¿eh? Acaba de venir un nuevo tráiler con nuevo material y lo están descargando en estos precisos instantes. Ya sabéis que lo van dejando en esta zona de aquí, más próxima a la rotonda de la plaza de Sagrados Corazones. Y en la otra parte, este nuevo suelo que ya hemos visto desde hace unos cuantos días, vimos cómo lo completaban, cómo colocaban las vallas para que nadie pasara por ahí, y seguimos viendo alrededor de toda esa zona esos palets con todo ese material que tienen que seguir colocando. Vamos a ampliar un poquito a toda la zona de allí. Hemos visto antes cómo estaban colocando los bancos. En la parte de la derecha no la podemos ver desde aquí, y poca novedad veo también desde esta ubicación, así que pasamos al fondo sur. Recuerda dejar el like y suscribirte para seguir apoyando al canal. Ya hemos pasado la barrera de los 50.000, a ver cuándo llegamos a los 70.000. Vaya día, totalmente encapotado el cielo de Madrid. No hay ni una zona despejada, así que se va a tirar todo el día lloviendo. Hoy es día de peli y manta. Ya luego lo que suceda después vosotros veréis. La verdad es que los días despejados, que no tenemos lluvia, la fachada este es mucho más bonita. Pero aún así, aunque tengamos muchísimas nubes, es preciosa, Dale al like si piensas que es preciosa. También vimos cómo empezaban a colocar ese material previo en la zona de los anillos de la torre A. Seguimos viendo ese material, por lo tanto no han empezado a tapar esa parte inferior de la torre. Vamos a ver, ahora hay que estar muy atentos a ver si lo van dejando por aquí. Estoy pendiente de ahí porque están cayendo chispas, están cortando en la parte superior y hay que tener un cuidado que no veas. Bueno, lo dicho, habrá que estar pendientes a ver si dejan las lamas, todo ese material que envolverá la parte inferior de la torre A. Por cierto, espero que el que ha sufrido el accidente de moto al principio del vídeo, él o la, esté bien y que solamente haya sido un susto. Aquí tenemos la parte de las viseras del fondo sur. Ahí podemos ver las lamas de cierre que han ido colocando. Ahora lo veremos desde la parte central. Y aquí tenemos lo que vienen siendo las guías verticales que cerrarán y que ayudarán a cerrar este hueco que tenemos más cercano a la torre A. Lo que hemos dicho antes, están trabajando en la parte superior. Ahí lo vemos. No están cortando, están soldando. Seguirán colocando las pestañas y dentro de poco veremos los nexos también en la zona. Bueno, aquí tenemos la parte de Concha Espina, el fondo sur del Estadio Santiago Bernabéu. No hay grandes novedades en las puertas de acceso, así que vamos a pasar directamente al interior. Os espero ahí, no tardéis que me quedo frío. Noticia muy buena porque siguen subiendo pantallas a la parte del lateral este. Ahí lo podemos ver cómo están a punto de dejar un nuevo paño de pantalla. Vamos a asomarnos por este hueco que tenemos aquí. Está prácticamente el interior súper oscuro, Y ahí podemos ver la zona del cuarto anfiteatro. No llegamos a alcanzar a ver la zona del tercer anfiteatro muy bien, pero ahí tenemos un sector de esos asientos que han ido retirando en la zona central del lateral oeste. Vamos a quitar un poquito, así, para que lo veáis bien. Nada, pero de momento el cuarto anfiteatro no lo han tocado, Han retirado los asientos del tercer anfiteatro. Así que a ver si podemos tomar otra perspectiva de esta zona. Menos mal que he accedido ahora, porque mirad la que está cayendo. Es increíble. Y yo no quiero crecer más, de verdad, que con mi 1,70 casi estoy
muy happy, muy contento. Bueno, aquí seguimos viendo todo este movimiento en la zona de las estructuras. Esas nuevas estructuras que darán cabida a una nueva entrada, en este caso hacia los anillos de la Torre B. También podemos ver cómo van cerrando también este anillo de la Torre B con esas hojas en vertical que han ido colocando. Ahí lo podemos ver, poco a poco irán encajando todo hasta llegar a la estructura, tanto en la parte inferior como en la parte superior. También hemos visto estos días cómo sacaban asientos como si no hubiese un mañana en toda esta zona, esos asientos de la parte del segundo anfiteatro. ¡Oigo! Vaya pedazo de gotera que me acaba de caer. También hemos visto cómo colocaban ese encofrado para hormigonar dentro de muy poquito y cerrar toda esa parte del suelo. Y aquí tenemos la zona de Castellana. Mirad cómo va quedando toda esa zona donde estaba la plataforma. Esa plataforma que llevábamos tiempo viéndola aquí, y que ya por fin estamos viendo la luz al final del túnel. Y ahí a la izquierda también vemos a duras penas la zona y la parte de esa base de la grúa torre que estaba aquí, que ya va quedando muy poquito de recoger todo ese escombro que ha ido produciendo esa demolición. Ahí tenemos contenedores, furgonetas, todo ese material que tenemos en la parte central. Tenemos estos nuevos armarios, esos nuevos palets. Vamos a ampliar. ¿Os imagináis que son las letras? No. TRCX Technic. Algún aparato para el interior. Así que vamos a ver si están manipulando las pantallas. A ver. Parece que sí. Sí, ahí están con una plataforma de tijera. Pero no creo que estén en las pantallas. Estarán en la zona de la estructura en sí, de la puerta de acceso. Así que vamos a ir entrando poco a poco, subiendo por la Torre B para acceder al interior. Ahí tenemos el hipogeo del Santiago Bernabéu al descubierto, con las celosías en su sitio para recibir una nueva bandeja, esa bandeja que aún está en la banda del lateral este. Bueno, pues bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy jueves 19 de octubre del 2023, gotas caen en el interior del Santiago Bernabéu también. Así que vamos a ver las novedades del interior. Antes hablo y antes sacan los carros de debajo de la bandeja que tenemos en esa zona del lateral este. Estoy observando en esta parte de la grada baja y grada alta del fondo sur, justamente esos sectores de la grada de animación, que están pintando también esos pasillos naranjas, al igual que hemos visto también estos días cómo pintaban los pasillos del fondo norte. Los están pintando también para cambiar el color naranja al color gris. Ya sabéis que el color gris va a ser el color de los nuevos pasillos del Santiago Bernabéu. Hay que ver la que está cayendo, Bueno, ya que hemos empezado por el fondo sur, ahí tenemos la grada baja y grada alta. Ayer vimos cómo seguían completando de mamparas toda esa parte de tribuna, donde han ido colocando esas guías. Ahí lo podemos ver, como hay sectores que se han ido colocando las mamparas y otros sectores todavía, como por ejemplo este que tenemos en pantalla, aún no han colocado ni siquiera lo que parece las guías, esas guías que luego colocarán e instalarán esas mamparas que hemos visto en ese sector y que también estamos viendo en este, como ya están totalmente y correctamente colocadas. Seguimos subiendo sectores, anfiteatros, como si fuese un coliseo. Y nos vamos al primero. También hemos visto todos esos trabajos en las líneas de palcos que tenemos aquí. Ahí podemos ver cómo han ido tapando esos nuevos asientos. Los remates finales aún tienen que producirse, pero esperemos que toda esta zona esté lista cuanto antes. Ahí tenemos el segundo anfiteatro. Hemos visto también estos días cómo cambiaban, cómo intercambiaban, más bien es la palabra, los antiguos asientos por los nuevos, a falta de colocar los mismos en este sector, que los seguimos teniendo igual que el día de ayer, y este que tenemos en la parte central, que no han colocado ni uno, ni uno. Y también en este que ya tenemos y que conecta con el lateral oeste, ahí lo podemos ver. Voy a ir despacito, que luego hay gente que se queja, es que Jesús, madre mía, qué mareo.
ve despacio, haz tomas sin latigazos. Ahí podemos ver otro sector donde no han colocado los nuevos asientos. Tercer anfiteatro, ¿qué nos puedes contar, JR, de esos asientos que tenemos en el tercer anfiteatro? Bueno, pues de momento estos no los han tocado. Lo que sí hemos visto al principio del vídeo es que sí han tocado los del lateral oeste, esa zona que no podemos ver desde la localización, desde la ubicación que estamos en estos precisos instantes. Así que el día que lo hagan en el fondo norte o fondo sur, lo plasmaremos aquí en el canal. Así que ya sabes, dale al like y suscríbete. No sé si lo he dicho antes, pero tengo hambre. Ahí tenemos la línea de palcos que hay entre el tercer y cuarto anfiteatro, bastante iluminada, sobre todo por el contraste que tenemos hoy del cielo totalmente encapotado. Los remates finales, esos trabajos finales que se tienen que seguir ejecutando en toda esa zona. Estoy viendo movimiento ahí, a ver. Bueno, no hay mucho movimiento. Y la parte del cuarto anfiteatro, hemos visto también estos días como también, al igual que en esta ubicación, en esta localización, han ido colocando todos esos paneles metálicos para el cierre de la grada en su parte más superior. Ahí podemos ver cómo los van acopiando y los van colocando en su debido lugar. Ahí están. Esos son los nuevos paneles metálicos que instalan, que acoplan en esas nuevas estructuras entre el cuarto anfiteatro y la zona del paseo 360 grados, ese skywalk, en este caso que discurre por la zona del fondo sur. Ahí lo vemos, también han colocado en este sector. No se ve muy bien porque prácticamente está oscuro todo. Podrían encendernos las luces como si fuese un partido, pero bueno. La parte inferior de la UCO y de la UCI también tiene que seguir sufriendo todos esos trabajos. Ahí podemos ver las vallas blancas que tienen que ir desapareciendo. El interior de la UCO y de la UCI totalmente apagado, como el día de hoy. Y ahí tenemos la pantalla del vídeo marcador, esa pantalla homenaje al antiguo Bernabéu y Classic Bernabéu. Seguimos viendo cositas. Los carros, ¿qué ha pasado con los carros? Se han vuelto a meter debajo de la tapa. Nada, es que lo único que están haciendo en el interior ahora con el tema de las bandejas son las pruebas definitivas. Así que hay que tener un poquito de paciencia. De todas formas, hemos visto cómo seguían subiendo pantallas a la estructura, así que lo importante es que no cese el trabajo perdón, en el videomarcador 360 grados. Eso es lo importante. Pero bueno, vamos a hablar de los asientos. En esos asientos que tenemos en la zona del fondo sur, esquina con el lateral este, ahí podemos ver esos nuevos sectores que han ido completando con esos asientos azul navy o azul marino, como dirían en español, o en las zonas hispanoparlantes. Ahí podemos ver el túnel de evacuación bastante iluminado, y ahí vemos un primer plano de esos sectores que tenemos en la grada baja y grada alta del fondo sur y lateral este, donde iremos viendo estos días cómo siguen completando con la instalación de esos nuevos asientos. Parece que la grada abatible aún no ha sido tocada después de haber quitado los antiguos asientos. Aprovechamos que estamos viendo el izado de esta pantalla. Ahora veremos, ahora plasmaremos aquí en el canal cómo va el proceso de colocación de esas pantallas para el vídeo marcador. Aquí están colocando, sí, están colocando los soportes, bueno, los están recogiendo. Debe ser que nos sirven esos, pues están recogiendo esos soportes de esos nuevos asientos. Esas 3 o 4 filas no han colocado soportes. Ahí tenemos otra de las zonas nuevas donde han colocado los nuevos asientos, y nos vamos a la parte norte de la grada baja y grada alta del lateral este. Ahí podemos ver cómo han dado esa mano de pintura, han imprimado, y dentro de poco veremos cómo crean los orificios para los anclajes, que no se ve muy bien, pero tiene pinta que han colocado los anclajes ya en este sector. Ah, mira, y este pedazo de crack también está con el taladro haciendo los agujeros, los orificios para los nuevos anclajes. Ahí lo podemos ver, sobre todo en las filas superiores vemos todo ese polvo que ha generado el crear ese orificio. Y este sector también podemos ver cómo han trabajado ya en la creación de esos orificios para los nuevos anclajes. Imprimada también la parte inferior. Ahí podemos ver, imagino que no pueden pintar por los trabajos que se están produciendo en la parte de la estructura con la colocación
de esas barandillas, ese suelo para las pasarelas de mantenimiento, así que es por eso que esté vallado completamente. Pero bueno, no van mal, ¿eh? Ahí tenemos la zona del palco de honor, lo tenemos bastante encendido, están los asientos completamente protegidos, no sé si es que van a variar algo o están trabajando en el techo de esa misma zona. Bueno, seguimos subiendo a anfiteatros. Por cierto, esta esquina de aquí, esta zona de tribuna aún no la han tocado con los nuevos asientos. Habrá que esperar todo lo contrario a esta parte opuesta del fondo sur, donde vemos que han quitado los antiguos asientos y empezarán con el tratamiento en esa grada. Bueno, seguimos, en este caso nos vamos a la línea de palcos que tenemos entre el primer y segundo anfiteatro. Ahí podemos ver cómo han ido colocando estos días, más exactamente creo que fue el día de ayer, en esa terraza que va a comunicar y conectar con esa estructura del palco VIP, esas nuevas mámparas en las guías. Eso que tienen que hacer también en tribuna del fondo sur, pues también lo están haciendo aquí. Ahí podemos ver cómo han ido colocando diferentes mámparas en esas terrazas. También podemos ver cómo han ido colocando los cristales en la zona de las puertas. Ahí podemos ver al fondo cómo se está trabajando todavía. Se ve mucho mejor hoy que un día cualquiera, que está el cielo completamente despejado. No podemos ampliar mucho porque si no se pierde un poco la imagen, la nitidez de la imagen, pero por lo menos vemos ahí luz en el interior, indicio muy bueno para pensar que siguen con la remodelación y la construcción de todos esos palcos. Ahí podemos ver cómo siguen colocando mamparas en la zona de las terrazas, en este caso aquí. Y también podemos ver cómo en el interior de este habitáculo hay un montón de trabajadores. Tiene pinta que van a colocar la mampara y necesitan de unos cuantos hombres con mucha fuerza, una gran cuadrilla para colocar esas mamparas. Y si esperamos unos segundos es posible que lo veamos, ¿eh? Es posible que lo veamos. Así que vamos a aguantar. Aquí el tipo, ya me he cansado. Seguimos viendo cositas. Ahí podemos ver la parte sur de esa línea de palcos. Ahí vemos, parece que han colocado las mamparas. No, en la izquierda no, pero en la derecha sí. Ahí vemos las cruces. Bueno, pues nada, colocación de cristales en todas esas nuevas estructuras, esa línea de palcos que hay entre el primer y segundo anfiteatro. Segundo anfiteatro me parece muy curioso porque han recogido las celosías y las vuelven a sacar. Nada, están haciendo pruebas, definitivamente. Ahí tenemos el segundo anfiteatro del lateral este. Ahora veremos las ampliaciones, tanto en la parte sur como en la parte norte. Hemos visto estos días cómo empezaban a cerrar ya esas nuevas estructuras. Ahí podemos ver los marcos para las puertas, los marcos para las ventanas y los trabajos en el interior con esos paneles de pladur que siguen colocando a día de hoy. Seguimos avanzando, nada, toda esa zona igual que la que hemos visto hasta ahora. Y bueno, vamos a aprovechar ahora a sacar la zona de la ampliación del tercer y cuarto anfiteatro. Mirad la que está cayendo. Siguen colocando estos paneles en la parte superior vertical de esta estructura. Ayer vimos cómo estaban colocando en la parte superior, más exactamente donde están estas 4 o 5 personas. Y hoy tenemos la gran novedad que también han colocado más en la parte inferior. Bueno, al menos están en ello. Es por eso que vemos de nuevo los andamios en toda esa zona. Y en la parte superior, en la parte del cuarto anfiteatro, pues prácticamente igual que el día de ayer. Ahí tenemos la esquina de la Torre A en la parte superior, a la derecha una de las terrazas que conecta con la UCO y la UCI. Y ahí vemos, a duras penas la verdad, con la que está cayendo en el cuarto anfiteatro, perdón, en el cuarto anfiteatro, en el estadio, ese cuarto anfiteatro del lateral este, donde tienen que seguir completando y colocando esos paneles metálicos para el cierre de la grada. Eso que están haciendo en el fondo sur, que harán también en el fondo norte y que también están haciendo en la zona del cuarto anfiteatro del lateral este. Ahí podemos ver los andamios, a los pedazos de cracks ahí al fondo, y cómo siguen completando toda esa zona de esos paneles metálicos para ocultar toda esa parte de la fachada del lateral este.
Ahí lo tenemos. Y vamos a plasmar también las ampliaciones del cuarto y tercer anfiteatro, lo que podemos ver desde aquí, de la esquina de la Torre D. Esos trabajos que hemos visto en la zona sur y que también iremos viendo en esta parte norte. Ya aprovechando que estamos aquí, vamos a hablar de esa terraza que comunica y que conecta con la zona del restaurante panorámico de la esquina de la Torre D. Ahí podemos ver cómo siguen completando de esos paneles definitivos esa parte inferior de la terraza. La zona del Sky Bar, que mirad qué bien se ve ahora con el interior iluminado, pero tiene pinta de que aún está muy, pero que muy diáfana, demasiado. Y nos vamos a un lateral de esa misma estructura donde tienen que seguir colocando todos esos paneles que ya han ido colocando en la parte frontal, en la parte inferior y en la parte superior. De momento, como podemos observar, aún faltan muchos paneles por colocar. Así que vamos retirando el zoom y vamos a plasmar la zona del videomarcador en el lateral este. De momento vamos a empezar por la zona más cercana a la grada abatible. Ahí podemos ver cómo han protegido esa pantalla que tienen ahí acopiada, almacenada en la banda del lateral este, para seguir con la estructura, con la colocación de esas pantallas en la estructura del lateral este. Ahí podemos ver que tenemos otra. Vamos a irnos al lado norte, a ver si tenemos pantallas en ese lado. Ampliamos, sí, efectivamente, de forma paralela siguen subiendo pantallas a la estructura del videomarcador aquí en el lateral este. Así que subimos y vamos a ver el mismo videomarcador. Mirad cómo avanza. Ya falta muy poquito, en esta zona sobre todo falta muy poquito. Ya sabéis que en los laterales tenemos 3 filas. Faltaría por completar y por colocar 2 pantallas en ese lado de ahí, y ya tendríamos esos sectores a falta de llegar a la zona curva. Vamos a ir lentamente hacia la zona norte para que veáis todas las pantallas que tenemos en el día de hoy, 19 de octubre. Ahí están los polipastos, lo que hemos visto al principio del vídeo cuando accedíamos al interior, cómo siguen subiendo pantallas en ese lado del videomarcador. Y aquí a la izquierda pues podemos ir viendo cómo han ido completando con la colocación e instalación de esas barandillas y ese suelo para las pasarelas de mantenimiento, donde puedo captar desde aquí que aún hay tablas que tienen que seguir pintando de blanco. Así que trabajos notorios, novedades que tenemos en el interior, y siguen los carros discurriendo por la losa del terreno de juego. Imagino que otra vez hacia la parte inferior de la bandeja. Y nos vamos al fondo norte, que es lo que nos queda por ver. Ahí empezamos por la grada baja y grada alta, sin novedad, después de haber colocado los nuevos asientos. Y lo que sí tenemos es la zona de tribuna, la zona de los pasillos de tribuna, que están también pintando. Ahí podemos ver cómo protegen con ese plástico negro los asientos cercanos a ese lugar de trabajo para pintar esos pasillos naranjas y convertirlos en ese color gris que va a predominar el interior del Santiago Bernabéu. De momento no veo a nadie trabajando en la zona, pero imagino que están haciendo eso porque los pasillos, algunos ya son grises. Ahí tenemos la parte del primer anfiteatro, sin novedad alguna. De todas formas, pues lo plasmo aquí en el canal. Ahí tenemos la parte del segundo anfiteatro, que tampoco han empezado a retirar los asientos. Imagino que si les da tiempo empezarán dentro de muy poquito a retirar esos antiguos asientos, como han hecho en la parte opuesta, como han hecho en la zona del fondo sur. De momento aquí, lo que digo, no los han tocado. Tercer y cuarto anfiteatro del fondo norte. Parece que tampoco tenemos ninguna novedad. Los carros siguen discurriendo por la losa del terreno de juego y aún así vamos a visualizar esta zona del fondo norte. Esa nueva línea de palcos donde parece que se nos va a crear un nuevo toque hasta que no terminen de colocar ese embellecedor que falta por instalar. Seguimos avanzando. Línea de palcos bien iluminada.
Ahí podemos ver el interior, los asientos colocados, los paneles de vidrio también totalmente colocados, pero en algunas zonas totalmente tapadas porque tienen que seguir trabajando y dejando todo eso listo al 100%. En la parte superior del cuarto anfiteatro, ahí podemos ver las vallas blancas que en algunos sectores desaparecen para trabajar en las estructuras. ¡Hola! ¡Hola! Madrecita del alma querida. ¡Wow! Estoy flipando. Mirad qué locura. Eso es una cascada, ¿eh? Lo demás es otra cosa. Madre mía. Bueno, seguimos. ¡Wow! Me he quedado flipando, ¿eh? Pedazo de cascada. Venga, seamos serios. Ahí podemos ver sectores, vallas blancas. Esas vallas blancas que van retirando para seguir trabajando en esas estructuras. ¿Por qué? Porque tienen que seguir colocando esos paneles metálicos para el cierre de la grada. Que nadie se tire de cabeza ahí. Por ejemplo, ahora que pueden perfectamente pensar que es una piscina. No es una piscina, eso es una grada. Estamos a unos 50, 60, 70 metros de altura. ¡Otra cascada! ¡Otra cascada! Bueno, esos serán los desagües que están en esa zona. Coincidirá que están los desagües ahí y es por eso que se ve... Madre mía. Bueno, y las estructuras que tenemos en la esquina de la Torre D, que ya vimos cómo pintaban. También podemos ver la nueva estructura que tenemos aquí para la nueva acústica que va a tener el nuevo Bernabéu. De momento siguen los cables que caen de esa estructura a la zona del primer anfiteatro, pero no han colocado los altavoces para subirlos, para instalarlos. Las cerchas en su sitio, las cerchas del lado norte en su parking norte y las cerchas del lado sur en su parking sur. Se han vuelto a meter los carros justo debajo de la bandeja, así que van a proceder a meter la última bandeja en el hipogeo. Así que nos vamos despidiendo poco a poco. Espero que hayan disfrutado con el vídeo esas novedades en el exterior y en el interior del Santiago Bernabéu. Hoy jueves 19 de octubre del 2023. Recuerda dejar el like si te ha gustado el vídeo, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. También tienes las aplicaciones que te pagan por andar en la cajita de la descripción. WeWare y Macadam con mi código de patrocinio para que te sea un poquito más fácil el inicio con esas aplicaciones. A la Madrid, este fin de jugamos por fin contra el Sevilla. Nos vemos, cuchufletos. Chao.